Shalom, shalom en esta preciosa noche. Estaba tratando de subir esta hermosa palabra que el Señor me dio como a las 3:30 de la tarde, pero todavía estamos aquí tratando, así que este es el segundo intento. Esta palabra se encuentra en el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, este libro hermoso, solamente tiene 3 capítulos. Les invito a que lo lean. Si vamos a resumir el libro, ¿verdad?, de Habacuc, de tan solo 3 capítulos, podríamos decir que comienza con una queja. El primer capítulo comienza el profeta Habacuc con una queja hacia el Señor, porque él estaba viendo lo que estaba pasando en Israel. Había mucha injusticia. El profeta estaba viendo mucha violencia, mucha maldad. Y entonces al profeta Habacuc le parecía que Dios estaba silencioso, que Dios estaba invisible, que Dios no intervenía, que Dios no respondía a lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 1 que Habacuc hace una oración. Va delante de la presencia del Señor directamente, lleva estas preguntas en oración, y sabemos que cuando vamos a la presencia del Señor en oración, Dios siempre va a responder. No va a responder de la manera que nosotros queremos que nos responda. Él va a responder a su forma, a su manera y en su tiempo. Pero lo que sí sabemos seguramente es que va a responder. Y entonces Habacuc va delante de la presencia del Señor y le pregunta: Señor, estoy viendo violencia, estoy viendo que los enemigos se están levantando contra nosotros y me parece que tú no estás haciendo nada. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no veo tu justicia, que no veo que tú nos defiendes. En estos momentos estaban los babilonios. Estos eran enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces, en el segundo capítulo de Habacuc, vemos que el Señor responde. Porque es que cuando vamos a la presencia del Señor, Dios nos va a responder. Entonces, el Señor le responde a Habacuc. Y entonces él vuelve a quejarse. Delante de la presencia del Señor, porque en estos momentos Dios le responde y Dios le dice: bueno, lo que pasa es que Judá, que Israel, mi pueblo, pecó contra mí. Y entonces yo tengo que disciplinarlo, yo tengo que corregirlo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Estaba utilizando los mismos enemigos del pueblo para corregir al pueblo. Y entonces eso es lo que a veces sucede con nosotros mismos, porque a veces nosotros nos comportamos como este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios, que a veces pues siempre comenzamos bien, pero como que a mitad de camino como que nos desviamos, y el Señor tiene que volvernos a disciplinar y a corregir, a recordarnos lo que Él quiere para nosotros, porque Dios nos pide unas cosas, porque es que a nosotros nos gusta mucho pedir, pero no nos gusta cuando Dios nos pide a nosotros algunas cosas. Y cuando nosotros vemos el anterior profeta, el profeta Miqueas, el profeta el profeta Miqueas, que anterior a Habacuc está Nahum, anterior a Nahum está Miqueas. Pues cuando vemos a Miqueas, Dios le está hablando a este profeta, diciéndole lo que Él exige de nosotros, lo que Él exige del pueblo. ¿Qué es lo que Él exige del pueblo? Pues misericordia, obediencia, que obedezcamos esta palabra que Él nos dejó, estas instrucciones, que no podemos hacerlo a nuestra manera, vivir a nuestra manera, es a la manera que Dios pues nos ordena aquí en su palabra. Entonces, ¿qué Dios nos exige? Pues nos exige obediencia, nos exige misericordia, que seamos que actuemos con justicia, nos exige justicia, y sobre todo que siempre nos humillemos delante de su presencia. Entonces, volviendo a Habacuc, el Señor le responde a Habacuc y le dice: bueno, yo estoy tratando con mi pueblo y yo estoy utilizando los enemigos para poder disciplinar a mi pueblo.
Y entonces vuelve en el capítulo 2 y Habacuc se queja nuevamente delante de la presencia del Señor. Y le dice, pero Señor, me parece que esto no es justicia. Me parece que tú estás utilizando un pueblo que es peor que nosotros, que hace cosas peores que las que nosotros hacemos o la que el pueblo hace. Entonces eso es justicia, Señor. Eso no es justicia. Pero entonces en el capítulo 3, el Señor le responde a Habacuc. El Señor le contesta a Habacuc. Y el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Que al final yo voy a castigar a los enemigos. Y esos que se han levantado contra mi pueblo, yo los voy a destruir. Pero en estos momentos yo estoy disciplinando a mi pueblo, pero cuando yo termine de disciplinar a mi pueblo, yo voy a contestar, yo voy a obrar. Yo voy a hacer maravillas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el capítulo 3, entonces Habacuc termina, cuando empieza en el capítulo 1 con una queja, en el capítulo 3, pues termina con una oración poderosa, porque entonces Habacuc puede entender el propósito de Dios, que aún en las pruebas, aun cuando a veces Dios permite que nuestros enemigos prosperen o nuestros enemigos nos ataquen, todo va a obrar para bien. Todo obra para bien. Entonces, ¿qué Dios pide? Pues Dios pide que nosotros no dudemos, que nosotros creamos en Él, que nosotros confiemos en Él y que veamos lo que veamos, nosotros estemos seguros que todo va a obrar para bien. Y entonces termina con esta oración, y me gusta en el capítulo 3, si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, Habacuc en el capítulo 3, desde el verso 14, dice: horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mi hueso y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto, mira esto, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Veas lo que tú veas, tú tienes que estar tranquilo. No importa, los enemigos se están levantando, los enemigos están lanzando las saetas y los ataques. ¿Qué dice aquí? Dice Habacuc, le dice a Dios: Señor, yo entendí que yo vea lo que vea, tú estás a mi favor. Que yo vea lo que vea, tú me vas a defender de mis enemigos. Que yo vea lo que vea, tú vas a hacer justicia. Y entonces dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y entonces dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. O sea, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, así que pase lo que pase, Dios quiere tu adoración. Dios quiere que tú no dudes, Dios quiere tu confianza, porque no importa cuando estos enemigos se levantan contra nosotros, Dios va a destruirlos, Dios va a hacer justicia, Dios va a contestar peticiones, Dios va a hacer todas las cosas, pero nosotros tenemos que darle a Él lo que nos pide, que es obediencia, confianza, misericordia y justicia, como dice entonces en el libro del profeta Miqueas. Invito que lean estos profetas hermosos, donde Dios nos habla tan hermoso a nuestros corazones de la confianza que nosotros tenemos que depositar en Él, porque el Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre va a hacer maravilla, y sobre todo Dios siempre escucha la oración. El Señor siempre responde.
Así que tranquilo, tranquila. Dios siempre responde. Shalom.